el perfil de un candidato a la manera de Dios. Me siento muy complacido de que aceptaran esta invitación a este evento, el cual consideramos muy adecuado para el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Esto es así porque muy pronto la República Dominicana estará inmersa en un proceso electoral, en el cual todo ciudadano apto para ello podrá ejercer su derecho a votar para elegir a aquellos que dirigirán los destinos del país por los próximos 4 años. Y bueno es conocer lo que Dios tiene que decir en cuanto a las características que Él aprueba en un hombre o una mujer que pretenda gobernar. Para estos fines, hemos invitado al pastor José Alfredo Paulino Alejo. Y antes de invitarlo a pasar, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado, a las personas que quizás no lo conocen a fondo y en otras vertientes de su vida, como nosotros que lo conocemos desde niño, aunque él no lleva algunos años, pero siempre lo vimos a él y te lo voy a confesar hoy. Uno cuando es pequeño ve íconos y cuando tú te fuiste a la universidad y oíamos de la historia tuya, nosotros muchos muchachos que queríamos ser buenos estudiantes, te tomábamos de ejemplo realmente. Bien, José Alfredo Paulino Alejo es egresado de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. De la primera promoción de la Ingeniería de Sistemas en el país, él fue uno de ellos. Tiene una maestría en Ciencias Computacionales y Negocios de la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, Columbia, Estados Unidos. Fue director del Centro de Cómputos y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Pucamaima por décadas, en donde también fue catedrático destacado. Hace ya mucho tiempo fue llamado por el Señor a salvación y desde entonces ha dedicado todo su tiempo para servir a Dios y Señor. Es egresado de la Academia Ministerial Logos. Es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Nagua desde su fundación hace más de una década. Está casado por más de 40 años con Hilda Amalia Gómez. Tienen 3 hijos, Manuel Alfredo, Carolina y Natalie, y 4 nietos, Eduardo Alfredo, Yelania, Dana Manuela y Ana Amalia Isabel. Dicho esto, les invito a que le demos la bienvenida a nuestro invitado conferencista, el pastor José Alfredo Paulino. Un aplauso. Bueno, uno después de oír tantas cosas de uno, ¿verdad? Que se siente como comprometido a hacer algo que se corresponda con lo que se dice. Lo que pasa es que hay personas que le tienen mucho aprecio a uno y el caso de Abrancito, él es una de ellas. Realmente es un verdadero privilegio compartir con ustedes en esta tarde ya noche lo que nosotros entendemos los evangélicos, lo que es la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Y de manera particular vamos a considerar las características esenciales de un candidato, de un gobernante a la manera de Dios. Y quiero dar crédito a mi amigo el pastor Otto Sánchez, a quien estaré siguiendo en este material. El título de esta conferencia, como ya ustedes bien lo saben, es el perfil de un candidato a la manera de Dios. Y nosotros consideramos que este es un tema oportuno por el tiempo en que estamos viviendo, oportuno por el tiempo en que se avecina, oportuno porque es costumbre en otros países, como también en el nuestro, que los políticos se interesen más por el voto de los cristianos que por su voz. La voz del verdadero cristiano nosotros entendemos que debe ser escuchada principalmente porque cuando habla lo hace fundamentado en la palabra de Dios, lo hace fundamentado en la Biblia. Que dicho sea de paso,
La Biblia no es simplemente un libro. Y mucho menos, la Biblia no es simplemente un libro desfasado como muchos han manifestado. Precisamente una de las características de la palabra de Dios, de la Biblia, es que ella es en sí misma pertinente y relevante. La Biblia dice de sí misma que los cielos y la tierra pasarán, pero ella no pasará. Siempre estará vigente, siempre será adecuada y siempre va a ser relevante. Y precisamente esa es la principal razón para asegurar que Dios sí tiene mucho que decirnos acerca de las características esenciales que debe tener un candidato, que debe tener un gobernante, como Él mismo así lo expresa. Razonemos un poco en ese sentido. ¿Tiene Dios algo que ver con este mundo en el que tú y yo vivimos? Y si Dios tiene que ver algo en este mundo, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de Dios en este mundo? ¿O Dios ha abandonado a este mundo a la suerte, a sus leyes, a sus prejuicios y a sus caprichos? ¿Tiene Dios algo que decir acerca de los gobernantes que tenemos? ¿Tiene Dios algo que decir acerca del perfil de cómo debe ser un aspirante a gobernar sin importar la posición a que aspire o a la nación en la que quiera servir? Y aún más, ¿qué consecuencias puede traer para una nación si quien quiere gobernar o quien está gobernando no abraza los principios que la Biblia nos presenta? A esta pregunta yo quisiera añadir que a través del paso del tiempo, los filósofos, los científicos sociales, los politólogos, los teólogos y aún los ciudadanos comunes y corrientes han presentado propuestas de cómo debe ser un mejor gobierno y cómo debe funcionar. Y yo quiero que me permitan citar algunas de estas propuestas. Cornelio Tácito, que fue senador, cónsul, gobernador e historiador en la época del Imperio Romano, dijo lo siguiente: el poder nunca es estable cuando es ilimitado. Y Jonathan Swift, escritor satírico irlandés, conocido por su obra maestra Los viajes de Gulliver a Lilliput, dijo que suele decirse que los reyes tienen las manos largas. Yo quisiera decir también que tengan las orejas largas para escuchar al pueblo. Y Charles Lois de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, filósofo, jurista, cronista y pensador político, a quien se le atribuye la teoría de la separación de los poderes del Estado, en su libro El espíritu de la ley, escuchen lo que dijo: la descomposición de un gobierno comienza por la descomposición de los cimientos morales que lo fundaron. Finalmente, Víctor Hugo, poeta y novelista francés, dijo: no existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide ni por el número de sus habitantes, ni por la cantidad de su economía, que vaya bien o vaya mal, ni por su tecnología, sino se define por sus valores. Ahora bien, siglo antes de que estos hombres hicieran sus aportes con estas palabras preñadas de sabiduría, siglo antes Dios ya había dicho mucho acerca de lo que debe ser un gobernante, de lo que debe ser un gobierno y aún más de lo que debe de ser un hombre que aspire a gobernar. De ahí que le invito a que me permitan y escuchen lo que dice la Escritura en lo que puede ser el primer texto que nos hable con claridad acerca de un perfil de un gobernante desde la perspectiva de Dios. Permítanme leerlo, son unos cuantos versículos no más. Y voy a leer en Deuteronomio capítulo 17, los versículos de 14 al 20. Aquí Dios está hablándole al pueblo, a su pueblo, de cómo debe ser el perfil del rey que ha de gobernar la nación. Escuchen lo que dice Dios en su palabra.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrá por rey sobre ti. No pondrá sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Escuchen bien, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no desvíe el mandamiento ni a derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como han podido notar, al leer este pasaje acerca del perfil de lo que debía ser un rey, vemos claramente el establecimiento de los límites de su poder. ¿Y por qué limitar el poder del rey? ¿Y por qué limitar el poder de un gobernante? Para que él entienda principalmente que está allí puesto por Dios como un servidor de Dios, a beneficio de los demás y no a beneficio de sí mismo. Estas leyes que emanan de la voluntad de Dios limitan, regulan las acciones de una persona que está administrando el poder. Y qué bueno que sea así. Y repito, qué bueno es que hayan ciertos límites. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que se establezcan esos ciertos límites? Porque se resulta sumamente peligroso para una nación y aún para la propia persona creerse que no tiene límite en el ejercicio de su poder. Una persona que llega a la conclusión de que su poder es tan grande que no tiene límites es sumamente perjudicial para una nación, porque puede llegarse a pensar que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, sin importar qué. Y una persona así, poco le faltaría para creerse todopoderoso. Poco le faltaría para que su soberbia lo lleve a pretender ocupar el trono de Dios. De ahí la importancia de que existan límites para el poder de un gobernante. Y como ya dijimos, muchos hombres han visto ese peligro a través de la historia y han hecho valiosos aportes. Ahora bien, cuando analizamos esos aportes, tenemos que decir, glorias sean dadas a Dios por la relevancia de su palabra, porque miles de años antes de que estos hombres se les ocurriera, ya a Dios se le había ocurrido. En ese sentido, nosotros debemos asegurarnos de que cuando opinamos, de que cuando miramos lo que el hombre está haciendo, entender siempre con claridad que esas cosas ya Dios las tiene en su palabra. En ese mismo orden, nosotros viendo el contexto del pasaje bíblico que leímos y de la actualidad de la palabra de Dios, de su relevancia, podemos entonces sacar algunos principios que nos sirven como recomendaciones para el perfil de un candidato, de un gobernante. Y en primer lugar, o el primer principio es que todo gobierno es constituido por Dios. Y Dios así en su palabra lo asegura. Y porque todo gobierno es constituido por Dios, y porque es Dios quien constituye a todo gobierno,
Por esa razón nosotros debemos entender que el creyente verdadero nunca será de la oposición. Eso se lo vamos a dejar a los partidos políticos. Y quiero repetir el concepto para que no se malentienda. Un verdadero creyente, al estar consciente de que todo gobierno es constituido por Dios, nunca será de la oposición. Se lo vamos a dejar a los políticos. Y me explico. Todos los cristianos, sin excepción, sabemos que fue Dios quien nos llamó a salvación. Dios es nuestro guía. Es Dios quien establece los parámetros de comportamiento de la humanidad. Y precisamente es por causa de Dios que nosotros los cristianos, ejerciendo nuestro rol, muchas veces estaremos en desacuerdo con los partidos políticos. Y en ese sentido, quien gobierna debe hacer una distinción entre oposición y entre convicción. Y vuelvo sobre mis pasos. La oposición nunca o casi nunca va a reconocer las virtudes del partido de gobierno o de la gestión de un gobernante de turno. Mientras que ese no es el caso de los cristianos. Porque el cristiano, por convicción y no por pasión partidaria, debe reconocer siempre lo que está bien acorde a lo que Dios llama que está bien. En ese mismo orden, los cristianos sí podemos estar en desacuerdo, pero no somos de la oposición, porque estaríamos entonces en contra de lo mismo que Dios estableció. Es Dios el que pone y quita reyes. En otras palabras, siempre Dios va a estar con aquel que está gobernando, porque Él mismo entonces contradeciría su palabra. Lo que no va a estar de acuerdo es, como nunca va a estar de acuerdo con uno de sus hijos, cuando ese gobierno que Él puso actúa en contra de los principios que allí mismo lo llevaron, los principios bíblicos. Nosotros podemos estar en desacuerdo y muchas veces la iglesia y gobierno no coinciden. Y esto así porque nosotros los cristianos tenemos una cosmovisión cristiana. Y por medio de esa cosmovisión cristiana nosotros vemos toda la vida. Vemos la sociedad, miramos la cultura y sobre esa base es que nosotros juzgamos. Juzgamos por convicción, no por pasión partidaria opositora. Y entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, que es nuestra base de opinión y acción, que es lo que define nuestra cosmovisión, nos damos cuenta aún más de la relevancia de la palabra de Dios y nos apegamos más a ella. Por ejemplo, la Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, que Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Que Dios es el quien da sabiduría, y escuchen bien, sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Escucharon eso? Dios cambia los tiempos. Dios cambia las edades. Dios, escuchen bien, no tú ni yo, Dios es el que quita y pone reyes. Y ahora escuchen, algo que pareciera muy difícil de entender. Dios es quien da sabiduría y se la da al sabio. Dios es quien da conocimiento y le da conocimiento al entendido. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, Dios da una orden clara y específica para todos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que están por Dios son constituidas. Dicho sea de paso, hay del gobernante o aspirante que se crea sabio y entendido en sí mismo. Hay de ellos. La palabra de Dios dice que Dios desecha el conocimiento del hombre y pone en ridículo la sabiduría del hombre. En ese mismo orden, hay del gobernante que se crea que está en una posición de eminencia por sus propios méritos y esfuerzos. Y hay del aspirante que crees que llegará a concretar sus pretensiones sin que sea Dios en sus propósitos que lo constituya.
No hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y de eso nosotros, los cristianos, estamos muy conscientes. Estamos plenamente convencidos que las autoridades que existen están constituidas por Dios. Ahora bien, el hecho de que estemos conscientes de que toda autoridad es puesta por Dios, eso no quiere decir que no nos demos cuenta cuando los que gobiernan se desvían del ideal de Dios. Y voy a repetir eso. El hecho de que el creyente, el cristiano verdadero, entienda y esté convencido de que toda autoridad está puesta por Dios, eso no quiere decir que no nos demos cuenta cuando los gobiernos se desvían del ideal de Dios. Y es en ese momento preciso, que debemos elevar nuestra voz y expresar nuestro descontento. Cuando los gobiernos se desvían de lo establecido en la palabra de Dios, los cristianos debemos elevar nuestra voz y expresarnos con respeto, pero con autoridad, que no estamos de acuerdo. Así que lo primero que debemos ver en el perfil o a tomar en consideración como principio es que todo gobierno es constituido por Dios, y eso lo dice su palabra en versículo 15 de Deuteronomio 17. Pero en segundo lugar, el gobierno que Dios quiere debe defender a sus ciudadanos. Debe defender la soberanía nacional. En el texto, en el versículo 15 de Deuteronomio 17, Dios comienza a decir cuál es el perfil de ese candidato. Escuchen lo que dice. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, a uno que sea igual a ti, que sea tu compatriota. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás un extranjero que no sea hermano tuyo. En otras palabras, a los dominicanos lo debe gobernar un dominicano. El primer registro del perfil del presidente para la República Dominicana dice que debe ser un dominicano. Así lo establece la Constitución en su artículo 123. Lo primero que dice es ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen. ¿Y saben qué? Eso no nos lo inventamos nosotros. Ya eso estaba en la Constitución que Dios le había dado al pueblo hebreo de cómo debe ser un rey. Tiene que ser un hermano tuyo. En ese sentido nos preguntamos, ¿y cómo puede un gobernante que es puesto por Dios, que debe ser uno de nuestros hermanos, cómo puede esa persona dedicarse a honrar a ese Dios que lo puso, que lo ha puesto en ese cargo? La respuesta correcta es muy simple. Primeramente, defendiendo la soberanía nacional, no permitiendo la injerencia extranjera, porque debe ser uno de sus hermanos, dice Dios. Hermanos, amigos, las relaciones de un país con otras naciones se dan para que allí existan injerencias. Esas injerencias pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser culturales, pueden ser de distintas maneras. Como ustedes saben, la que estamos teniendo ahora mismo es una injerencia cultural, que dicho sea de paso, es una injerencia cultural dominante, impuesta y aplastante. ¿Por qué decimos esto? Porque las culturas dominantes terminan imponiéndose sobre las culturas de las naciones dominadas o influenciadas. Claro está, eso sucederá si no hay un pueblo que resiste hasta que Dios quiera, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Pero la defensa de la soberanía nacional no solamente es contra toda injerencia extranjera, no solo es contra de la cultural, sino también es en contra de la misma persona y sus agallas o sus deseos y sus avaricias o su deseo de tener muchas cosas, de tener mucho poder. Escuchen lo que dice el versículo 16. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto.
Y aquí me corresponde explicar un poquito todo esto. Este versículo tenía o tiene doble propósito. En el terreno hebreo no era fácil tener muchas caballerías. Era un terreno que era desértico. Es decir, con esta instrucción Dios le estaba diciendo, vamos a tener lo que nosotros podemos manejar. Pero hay un segundo propósito que es el que nos interesa en este momento. El defensor del pueblo, el defensor de su pueblo, siempre es Dios. Siempre es Dios en todos los sentidos. Nadie más, solamente el Dios de Israel. En ese sentido, nosotros podemos ver con claridad que lo que Dios le está diciendo ahí, no pongamos entonces nosotros nuestra confianza, toda nuestra confianza y esperanza en tener muchos caballos. Y me permito explicar. En el Antiguo Testamento, antes de la época de los reyes, el pueblo era defendido por Dios. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la fe de ese pueblo era puesta solamente en el Señor. Confiando solamente en Dios, el pueblo tenía las victorias más inverosímiles que ustedes pueden imaginar. Por ejemplo, dándole vuelta 7 veces a un muro y el muro caía. Cruzando el Mar Rojo y el Mar Rojo entonces se abría, y entonces cuando se iba a pasar el enemigo, él se cerraba y destruía a los enemigos. Sucedían las cosas más inverosímiles. ¿Por qué? Porque ellos dependían solo de Dios. En ese sentido, yo quiero aclarar que hoy nosotros estamos aquí participando en este foro y nosotros venimos y damos nuestras opiniones políticas, pero que no quepa la menor duda que para el pueblo de Dios su dependencia todavía es y siempre será el Dios de los ejércitos. Eso no ha cambiado. La Biblia dice que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El pueblo de Dios no deposita su confianza en ningún hombre, sino en Dios. El pueblo de Dios sabe muy bien que su esperanza está en Dios. Ese Dios que está en los cielos, que está en su trono y que gobierna con autoridad y que todo lo que ha querido hacer ha hecho. Muy bien, nosotros opinamos, nosotros actuamos, pero sabemos muy bien que esta batalla se gana de rodillas. Así que, hermanos, orando en todo momento por nuestro país, para que Dios cumpla su propósito en nuestra muy amada nación, República Dominicana. En tercer lugar, el gobierno que Dios quiere debe proteger la moralidad. Y debe hacerlo poniéndose él mismo como ejemplo. Un gobernante, uno que aspira a gobernar, debe ser un prototipo moral. Dice el versículo 17, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. La destrucción de los imperios, así nos lo cuenta la historia, no son el resultado muchas veces de manos foráneas, sino que ellos mismos se autodestruyen. Tanto la historia universal como la palabra de Dios, y específicamente en el libro de Daniel, allí encontramos que el imperio babilónico estaba en guerra con el imperio medo-persa, y a Belsasar se le ocurrió hacer lo siguiente: tener una orgía. Y esa misma noche el imperio babilónico cayó. Esa misma noche cayó el imperio babilónico, porque ¿a quién se le va a ocurrir, estando en guerra, ni ningún tiempo, hacer orgía? En ese mismo orden, nosotros podemos ver que los únicos que no se dieron cuenta que el imperio romano había caído eran precisamente los ciudadanos romanos. El imperio romano se fue autodestruyendo, se fue disminuyendo por la corrupción rampante que había en su seno. Ojo, por las inmoralidades indescriptibles que había en el imperio romano. Y nosotros ahora aquí en la palabra de Dios no estamos viendo lo que dice Dios de cómo debe ser rey.
El que gobierna no tendrás muchas mujeres. No se irá por el camino del hedonismo. No se irá por el camino del placer. No le dará apertura a todo lo que le trae gratificación a sus sentidos. Y ese es precisamente uno de los más terribles peligros que atraviesa esta nación. ¿Cuál? Estamos viviendo en una cultura hedonista. Y esa cultura hedonista es la que está estimulando varias tendencias aún políticas. Esto así porque nos gusta a todo tener y ir detrás del placer y de satisfacer todo lo que nuestros sentidos quieren. Y en busca de todo ese placer, el placer y satisfacción de nuestros sentidos y nuestras propias concupiscencias, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier desenfreno de la inmoralidad cabe. Y las cosas se tornarían un poco más peligrosas si a esa cultura hedonista la combinamos con el poder, porque el resultado sería entonces aterrador. De ahí la advertencia de nuestro amado Dios. Al que gobierna o pretende hacerlo, debe tener bien claro que es un servidor público y que es una persona que debe dar ejemplo de moralidad en todos los sentidos. El gobierno, el aspirante, debe tener bien claro que es alguien que está modelando o va a modelar a los demás. Que no es uno que diga, tengo 4 años y debo darle riendas sueltas a todo lo que he soñado, a todo lo que he deseado. No, jamás. Vivimos en un mundo complicado y no siempre lo que hemos soñado lo vamos a poder lograr. Y nosotros los cristianos debemos estar alerta. Hermanos amados, debemos estar pendientes porque tenemos que cumplir el rol que Dios nos ha mandado hacer. A la menor muestra de inmoralidad debemos alzar nuestra voz en desacuerdo, con respeto, pero con la autoridad que Dios nos da en su palabra. Y las autoridades, aquellas que quieren glorificar a Dios, que desean actuar como Dios manda, tienen que dar ejemplo. Deben combatir lo que socava los valores en su terreno. Tienen que prevenir que su pueblo se contamine con aquellas cosas que van a llevar a la debacle y a la destrucción de este pueblo. Tienen que hacerlo evidentemente, con claridad. No pueden guardar silencio bajo ninguna circunstancia y mucho menos ser indiferente. El mensaje, cuando es dual o se hace silencio ante el clamor, trae descontento y desesperanza y de seguro desconfianza. Un gobernante está para proteger a su pueblo, para orientarlo, para encauzarlo, no por situaciones coyunturales, sino por lo que verdaderamente le conviene a su pueblo. Debe combatir aquello que socava los valores y proteger los valores de la familia. Y debe proteger los valores de la vida y hacerlo con todos los estamentos de poder, todo lo que tiene a su alcance con mucha disposición. Así que Dios quiere gobernantes, candidatos que den ejemplo de moral, defiendan a la nación de la inmoralidad sin importar de dónde vengan. Y en ese mismo orden, en cuarto lugar, el gobierno que Dios quiere debe manejar los recursos del Estado con pulcritud y honestidad. Y solamente viene a mi mente decir, wow, qué pertinente la palabra de Dios. Porque eso parece que se escribió ayer. Escuchen bien, el gobernante tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Parece como que se estuviera dando la descripción del perfil de muchos gobernantes y de muchos aspirantes. El gobernante debe tener bien claro que es un simple, y la palabra está usada a propósito, un simple administrador de recursos y no el dueño. Porque resulta muy cuesta arriba cuando un gobernante toma los recursos del país y dice, yo estoy invirtiendo.
yo estoy haciendo. Cuando uno cumple con el deber, nunca debe reclamarlo ni tampoco debe exponerlo, porque usted está haciendo lo que tiene que hacer. El dueño, desde el punto de vista bíblico, de todo lo que existe es Dios. Y conocer esto último hace una diferencia. Por eso estamos aquí. ¿Por qué hace una diferencia? Bueno, porque cuando se sabe que Dios es el dueño, se es cauto. Cuando se sabe que Dios es el dueño, se es prudente. Cuando se sabe que Dios es el dueño, se es cauto y prudente. ¿Saben por qué? Porque se sabe que tarde o temprano tendremos que darle cuenta a Dios. Y Él no se vende, porque Dios no es corrupto. Sus leyes se cumplen, se han cumplido y se cumplirán aún con aquellos que no la creen. Por eso es que nosotros, cuando estamos educando a nuestros hijos, que dicho sea de paso, no es al gobierno que le corresponde educar a nuestros hijos moralmente, es a nosotros. Y eso no se debe negociar. No podemos dejar que el gobierno tome nuestros hijos, hijos que ellos no paren, hijos que ellos no mantienen, hijos que ellos no sufren con ellos, para entonces quitarnos y educarlos como ellos quieren. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos valores. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que nos honren. Y sobre todo nosotros enseñamos a nuestros hijos a lo más importante. Le enseñamos que hay un tribunal superior que actúa sobre nuestras conciencias. Y que un día nosotros vamos a darle cuenta a ese tribunal superior. Y que ese tribunal superior siempre está por encima de nosotros y pendiente, aunque creemos que nadie nos ve. El gobernante debe saber que él es un simple administrador de los recursos del Estado. Y de igual forma, el que aspira a gobernar. El que aspira a gobernar debe saber que va a administrar con pulcritud los recursos del Estado, no sus recursos. Aun sea no intangible, aun sean leyes. Cuando tú vas a participar como un congresista honesto y destacado ante la presencia de Dios, tú nunca irás a levantar tus manos para aprobar una ley que vaya en contra de lo que Dios establece en su palabra. Es a Dios que todos vamos a responder, incluyendo los gobernantes, aunque vemos mucho actuando como si así no fuera. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En quinto y último lugar, con esto no quiero decir que estoy acabando. El gobierno que Dios quiere debe estar apegado a los principios, escuchen bien, a los principios que nos han llevado a los niveles de civilización que hoy tenemos. Y yo quiero repetir eso. El gobierno, el gobernante que Dios quiere, debe estar apegado a los principios que nos han llevado a los niveles de civilización moral que hoy tenemos. El texto que leímos en Deuteronomio 17, los versículos 18 al 20, nosotros vemos allí que dice que el rey, el gobernante, va a escribir una constitución. Va a tomar la palabra de Dios y de allí va a escribir, va a copiar. Y va a leer esto diariamente. Y escuchen para qué. No se rían. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Qué es lo que nosotros vemos más? Usted ve un candidato que le da besitos a los viejitos, abraza a los mocosos y cuando no está aquí, o va y se tiene una silla allí, o anda por los resorts, porque ya está muy elevado. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene su simiente en lo que Dios dice en su palabra. Porque él no se recuerda de lo que estamos diciendo hoy. No se recuerda lo que dice Dios siempre. Debe leerla diariamente, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento. Hermanos amados, amigos que nos visitan, candidatos aquí presentes, ojo con lo que voy a decir. Es algo que ustedes saben, pero siempre es bueno que nos lo recuerden. El poder puede embriagar. De hecho, es lo más embriagante que existe. El poder puede enceguecer el pensamiento. El poder pone a la gente sordas, frías, la pone indiferentes,
La tasa de popularidad muchas veces desvía, a la persona de su rumbo. Y otras veces esas personas pierden totalmente el rumbo. El gobernante, como Dios lo concibe, es uno que debe leer los principios que va a hacer que su gobierno se sostenga bien. Esos principios que va a hacer que ese gobierno se sostenga bien, no solamente delante de los hombres, sino y principalmente bien delante de Dios. El gobernante es, por excelencia, un administrador de la justicia. Yo quisiera que eso no se vea solamente en papel y como un concepto hermoso, porque yo sé que carecemos de todo eso. Carecemos en demasía, pero el gobernante está estipulado en la palabra de Dios como un administrador de la justicia, como aquel que Pablo describe a los romanos, el que lleva la espada para juzgar con juicio, con rectitud, aquello que está bien y aquello que está mal. ¿A qué conclusión llegó el expresidente Abraham Lincoln en ese sentido? Escuché lo que dijo este hombre una vez. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. No fue un pastor que dijo esto, fue un político. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo nos es comunicado a través del libro. Si no fuera por él, no podríamos distinguir lo bueno y lo malo. ¿Cómo pretende alguien saber lo que está bien o está mal sin el libro sagrado de Dios? ¿Cuál es el criterio que utiliza? ¿Sus propias entrañas? ¿Su propio juicio? Lo que está bien y está mal solo puede ser determinado por Dios mismo. Bueno, ahora el tiempo se me está yendo y yo debo ir resumiendo y concluyendo. ¿Le parece? Como bien ha dicho algo, yo sé que toda exposición tiene una carga de importancia en su introducción y en su conclusión. Con esto estoy diciendo que estoy resumiendo y concluyendo. Bien ha dicho alguien, la principal perturbación de nuestro tiempo es la falta de orientación en la vida, la falta o la ausencia de valores, la falta o ausencia de normas éticas y de la responsabilidad individual. Y ese vacío o ese patrón resulta en una carencia de sentido de la vida. Cuando no hay una buena orientación a la vida, cuando los valores se socavan, cuando las normas éticas y aún así la responsabilidad individual desaparecen, entonces la vida carece de sentido. Por eso es que vemos tanto suicidio. Por eso es que vemos tanta persona desesperanzada. Usted ve caminando con la mirada perdida y como si no tuvieran un futuro. No hay sentido para la vida. Tienen un vacío existencial. Y esa es la característica de los hombres contemporáneos. Y ese vacío existencial es una consecuencia directa de la reprensión que hoy hay de la moralidad. Pareciera que todo es permitido, que nada es inmoral, que la moralidad es relativa. ¿Y sabe qué más? Del sentimiento religioso. Y así es. Los sentimientos cristianos religiosos genuinos o son reprimidos o no son tomados en cuenta. Y el hombre está desorientado. No hay valores absolutos. Las normas éticas no existen. Y la responsabilidad individual es algo que brilla por su ausencia. Amados hermanos cristianos aquí presentes, escucha bien por favor. Tenemos deberes muy claros y definidos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia que la Biblia llama a ser columna y sostén de la verdad. Eso implica, amados hermanos, que cada vez que el hombre, gobernante o no, religioso o no, se desvíe del ideal de Dios, nuestro rol es levantar la voz con respeto, con firmeza y con la autoridad que nos da la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios.
tenemos el deber de expresar nuestro desacuerdo en todo aquello que Dios, nuestro único Dios y Señor, aprueba. Pero mis amados hermanos, no solamente tenemos deberes, nosotros también tenemos como ciudadanos de este mundo, como ciudadanos de la República Dominicana, escuchen bien, los cristianos también somos ciudadanos dominicanos. Los cristianos también tenemos derechos constitucionales. Poco pareciera que no. Los cristianos tenemos derechos. Sí, tenemos derechos cívicos. Tenemos derecho a elegir a aquellos que van a gobernar nuestro país, nuestra ciudad. Nosotros somos de aquí. Nosotros tenemos derecho de saber, de conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus atributos, cuáles son sus pretensiones. Nosotros tenemos derecho de saber quiénes son. Los cristianos tenemos el derecho respetuosamente de preguntarles a los candidatos: ¿qué ustedes piensan de la despenalización del aborto? ¿Qué ustedes piensan sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué piensan de la ideología de género? ¿Qué ustedes piensan de las intenciones que algunos tienen de sacar la Biblia de las escuelas públicas y de las escuelas y de los colegios privados? ¿Qué ustedes piensan sobre eso? ¿Qué concepto ustedes tienen de la vida? Mis amados hermanos, tenemos derecho de saber a quiénes vamos a elegir, porque el cristiano tiene conciencia y debe votar con conciencia. ¿Y qué significa votar con conciencia? Significa votar por los valores del candidato y no por sus colores. Así que, hermanos amados, no obvie ni tus deberes ni tampoco tus derechos. Amigos políticos en ejercicios, aquí presentes, candidatos. Dios en su palabra dice que no hay autoridad que no sea constituida por Él. Y eso es algo que yo quiero exhortarte humildemente a tomar en cuenta. Y voy a repetirlo. Dios en su palabra, como tú has escuchado, dice que no hay autoridad que no sea constituida por Él. Y eso es algo que yo te exhorto con humildad a tomar en cuenta. Dios es el único que tiene poder para llevarte a ocupar esa posición que tú tanto anhelas. Por tanto, si mañana en la voluntad de Dios eres elegido, no te olvides de Dios. Así que comienza hoy mismo. Si quieres el apoyo y la bendición de Dios, comienza escuchando su voz a través de las Escrituras. Comienza escuchando a los cristianos. Comienza diciéndonos qué tú piensas de Dios, qué tú piensas de su palabra y qué tú piensas